Hace unos años tuve mi primera relación de pareja, que duró unos 9 meses. Conocí a un chico de mi edad y me pillé mucho. Yo nunca había tenido relaciones sexuales y desde el principio le dije que quería esperar a que me sintiera segura con él y segura de que me quería. Al poco tiempo de haber empezado la relación, él me puso en una situación muy comprometida, en la que intentó mantener relaciones conmigo. Al yo pararle, reaccionó de una forma violenta, insultándome y acabando la relación. Volvió arrepentido, pidiendo que volviera con él y asegurándome de que iba a respetar mis decisiones. Esto mismo se repitió hasta 3 veces. Aunque yo tenía claro que no quería volver con él y mis amigas me insistían en que lo cortara, me acababa convenciendo. Me juraba que me quería y que no pasaría más y me mostraba su mejor cara, aunque al final siempre me acababa acusando y me culpaba a mí de él ponerse violento. Me sentí muy mal. Yo le quería, pero cuando salía el monstruo me llevaba un chasco. Llegué a dudar de si yo me había buscado que me tratara así. No fui capaz de dejarlo hasta que supe que se había acostado con una amiga mía. Si me volviera a pasar, lo cortaría mucho antes y detectaría más fácilmente la manipulación. Ahora, tengo claro que si ves una relación violenta, te tienes que apartar. A pesar de haberlo pasado mal, me alegro de haber sabido frenar la situación y de no haber hecho algo que no quería. Me di cuenta de lo importante que es ser fiel a una misma. Yo os voy a hablar sobre la violencia en el noviazgo, en inglés dating violence. Este es un problema generalizado en la adolescencia y hace referencia a aquella violencia que puede implicar actos o abusos intencionales de tipo sexual, físico o psicológico por parte de un miembro de la pareja contra el otro. La violencia en el noviazgo se caracteriza porque ocurre en el contexto de una relación afectiva o sexual íntima entre jóvenes con distintos grados de formalidad, que no tienen una relación de convivencia, ni hijos en común, ni relaciones jurídicas ni económicas vinculantes. El tipo de violencia que más predomina entre parejas adolescentes y jóvenes es la violencia psicológica e incluye actitudes como estas. En cuanto a las tasas de prevalencia, se da entre el 6 y el 21% de los hombres y en mujeres entre el 9 y el 37%. Sin embargo, en estas cifras no se incluyen diferencias entre las tasas de perpetración y de victimización. Estos son algunos ejemplos más de actitudes que, si bien más o menos están extendidas e incluso podemos llegar a normalizar, suponen actos de violencia en la relación de pareja. En este tipo de violencia, los estereotipos de género que tienen tanto mujeres como hombres de su rol en la relación de pareja juegan un papel fundamental. Es un tipo de violencia que mayoritariamente es ejercida de hombres contra mujeres, especialmente la violencia sexual y física. La violencia psicológica se presenta de forma bidireccional en muchas ocasiones, es decir, que es ejercida tanto por chicos como por chicas. Aún así, las consecuencias a largo plazo son mayores para las chicas y la posibilidad de escalar en la violencia es mayor en los chicos. Para tomar perspectiva y hacernos a la idea de algunos datos, el 70% de los adolescentes han sufrido este tipo de violencia y el 46,1% de las mujeres jóvenes, entre 16 y 24 años, ha sufrido algún tipo de violencia psicológica. Otros datos indican lo siguiente, que el 20% de los jóvenes han sufrido violencia física a manos de su pareja. Más de la mitad de los estudiantes universitarios han experimentado violencia de tipo psicológico, principalmente agresiones verbales y conductas de control. Y menos del 20% de las instituciones universitarias cuentan con un servicio de ayuda a las víctimas de violencia de género. Hay múltiples efectos tanto en la salud física como emocional, a corto y a largo plazo, y las secuelas producidas por la violencia de pareja sobre la salud mental de la mujer son mayores que con cualquier otro tipo de violencia. Algunos son los síntomas físicos o enfermedades mentales, destacando la ansiedad y los trastornos depresivos, y problemas también en la funcionalidad, tanto psicológica como social. Hablando de secuelas a largo plazo, haber sufrido violencia en el noviazgo en la etapa adolescente está relacionado con mayor riesgo de problemas psicológicos, sociales, académicos y físicos, así como con mayor riesgo de sufrir violencia en la pareja en la vida adulta en el caso de las víctimas. El trabajo de concienciación y detección es clave para que las víctimas identifiquen cuándo se dan episodios de este tipo y puedan denunciar o buscar ayuda. Todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que solo el 14,5% de las mujeres de entre 16 y 24 años denuncian a su pareja en casos de violencia en el noviazgo. Si eres amiga, amigo, hermana, hermano
madre o padre, la mayor parte de las veces la víctima contará contigo para explicarte su experiencia de violencia. Apóyala y oriéntala a buscar ayuda en servicios formales. Al final de este vídeo encontrarás información de algunos recursos a los que podéis acudir. Los casos extremos y más graves de violencia de género empiezan mucho antes de lo que pensamos. Visibilicemos las formas más sutiles para poder parar la violencia a tiempo. La adolescencia es una época de aprendizaje de muchos otros aspectos relacionados con la socialización y específicamente de la relación de pareja. De ahí que sea relativamente habitual la presencia de episodios de violencia. Pero que haya episodios de violencia no debe hacernos, no sería en sí mismo una señal de alarma extrema, pero sí que el adolescente y la adolescente tienen que aprender a vincularse en la intimidad y en la proximidad máxima que supone esta relación. Si, como decíamos, la presencia de algunos episodios leves de maltrato, de violencia en la relación de pareja no es en sí mismo alarmante, dada su frecuencia, sí que lo sería cuando la violencia pasa a formar parte del vínculo. Ahí tenemos un elemento de especial riesgo y por lo tanto que requeriría de atención y de intervención. ¿En qué condiciones es más probable este riesgo de violencia en la relación de pareja? Pues evidentemente cuando ese chico o esa chica adolescente o bien tiene experiencia en la perpetración de violencia en otras relaciones, por ejemplo, el bullying sería un ejemplo característico, ¿no?, de cómo haber ejercido bullying es un factor de riesgo para la violencia en la relación de pareja, y evidentemente también cuando ese adolescente, ese chico o esa chica ha vivido en un contexto familiar o social de violencia, especialmente la violencia familiar, es decir, cuando en la familia el aprendizaje, la socialización de ese adolescente ha transcurrido a través del uso de la violencia como elemento relacional, como forma de imponer, digamos, el poder sobre el otro, como forma de controlar al otro, como forma de dirimir los conflictos. Ahí estaríamos ante una situación que requeriría de especial atención por el riesgo de que la violencia se enquiste también en la relación de pareja. Desde el punto de vista de la intervención, una primera circunstancia a tener en cuenta sería la detección de este maltrato. Y para ello es fundamental que las personas implicadas, los propios adolescentes, sean capaces de reconocerlo, ¿no? Se puedan poner en duda y poner sobre la mesa, digamos, que determinadas actitudes violentas en la relación de pareja ni son normales ni son deseables. A menudo está la confusión, por ejemplo, una muy prototípica es el caso de los celos, ¿no? De qué manera los celos implican amor, ¿no? De qué manera ser celoso o controlar o intentar ejercer, ¿no?, un poder sobre el otro es una señal de amor. Bueno, esta confusión puede ser aclarada a través de programas psicoeducativos. Pues la toma de conciencia aquí en muchos casos ya pasaría quizás por un proceso también psicoterapéutico, ¿no? Es decir, de entender las propias pautas de relación, ¿no? En qué medida necesito del control del otro, en qué medida una situación típica, por ejemplo, las situaciones de maltrato, ¿no?, en la cual se busca la proximidad física debido a que hay una gran distancia mental. Debería darse cuenta de cómo el control hacia su pareja, en el fondo, está reflejando la propia inseguridad sobre el vínculo. En muchos casos, el propio sentimiento de no ser una persona suficientemente digna de ser querida,